El propósito de esta enseñanza, vamos a enseñar que Jesús no predicó a los gentiles y los seguidores de ellos tampoco lo hicieron. ¿Por qué razones? Vamos a aclarar ese punto. Entonces, Jesús nació como judío, vivió como judío y murió como un judío. Y todas las enseñanzas que él aprendió, lo aprendió desde el seno de su judaísmo. Y para eso vamos a analizar cuál eran las personas que escuchaban a Jesús, o Jesús específicamente a quién se dirigía cuando les predicaba. Jesús se dirigía exactamente a los que le predicaba, eran solamente judíos. Y para eso vamos a analizar uno de los textos que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 10, donde Jesús escoge a sus 12 apóstoles y los envía. En el verso 5 dice: a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Jesús le dice a sus principales estudiantes, le dice: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a la casa de Israel. Entonces, todas las enseñanzas que Jesús enseñó, se las enseñó al pueblo judío y a la gente que conocía y que se encontraba en su entorno en ese momento. Y para eso vamos a ver que Jesús está en contra de las personas que iban y predicaban o traían personas para que se convirtieran al judaísmo. Y Jesús en una postura de acuerdo, incluso critica a los fariseos. Y dice en el libro de Mateo capítulo 22 verso 15, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. O sea, la postura de Jesús de acuerdo a los fariseos es contraria en este punto, pero no quiere decir que en todos los puntos estaba en contra. En este sentido, había grupos fariseos que traían a los gentiles, pero lo que vemos aquí dice: ay de vosotros, escribe fariseos hipócrita, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno. Ahora nos vamos en el libro de Lucas. Dice que en el libro de Lucas capítulo 7, donde Jesús sana al siervo de un centurión, dice en el capítulo 7 verso 1, dice: después que hubo terminado todas sus palabras, el pueblo que le oía entró en Capernaum. Y dice en el verso 4, dice 3 y 4, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndolo: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¿Qué hace el centurión? Oye, Jerusalén está bajo la opresión romana. Los romanos habían ido a conquistar a Jerusalén, a Israel, y de repente un centurión romano necesita un favor. Uno de sus sirvientes está enfermo. ¿Y qué es lo que hace? Manda unos ancianos para que llamen a Jesús para que venga y lo sane. Y por lo que vemos aquí es que Jesús no quiere hacerlo. Y ellos encuentran argumentos, buscan argumentos para tratar de convencerlos. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron. Vean lo que dice en el verso 4. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Argumentos para que Jesús fuera: ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Es de acuerdo a lo que este centurión lo ocupaba. Ahora, en el libro de los Hechos vemos claramente una tremenda discusión, cómo van a meter a los gentiles
dentro del judaísmo? ¿O qué van a hacer con los gentiles? Si Jesús hubiera tenido contacto con los gentiles o hubiera aceptado la conversión de gentiles al judaísmo, no se hubieran generado todos esos tipos de problemas. Pero en el libro de los Hechos capítulo 15, donde narra en el concilio de Jerusalén en el año 50 aproximadamente, donde empiezan un montón de discusiones por la cual cómo iban a introducir los gentiles al movimiento mesiánico, al movimiento judío mesiánico, porque no lo introducían al cristianismo, puesto que el cristianismo no había sido desarrollado en esa época. Entonces, después de tantas discusiones acaloradas que tenían entre ellos, no sabían ni cómo. En el libro de los Hechos capítulo 15 verso 13, de repente se levanta Jacobo, dice, en el verso 19 dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. Vean lo que dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esto, para los que no conocen, que estas son las leyes nojiadas que enseña el pueblo de Israel. Dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tienen en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga donde es leído cada día de reposo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jacobo? Jacobo estaba diciendo, ¿sabes qué? Hay que dejarlos tranquilos estas personas, porque desde tiempos antiguos tienen en cada lugar una sinagoga, tienen a Moisés para que se les enseñe, y ahí están, van todos los días de reposo para que se les enseñe. O sea, prácticamente ellos guardaban el día de reposo y lo que existía solamente eran sinagogas. Entonces escribe para los gentiles, dice que se abstengan de los sacrificios de ídolo, de sangre, de ahogado y de fornicación, y de los cuales se entiende. Entonces hay una tremenda discusión en que si los gentiles que vienen al movimiento judío mesiánico van a ser circuncidados, van a guardar la ley o entran por la fe en el Mesías. Entonces es una discusión. Eso quiere decir que ni ellos tenían claro cómo ingresar a los gentiles al movimiento judío mesiánico o al movimiento del judaísmo. Entonces, ahora lo que vemos aquí, vamos a buscar otro pasaje que se encuentra en el libro de Marcos capítulo 7 versículo 26, donde Jesús tiene contacto con una mujer sirofenicia. Dice, en el verso 24 dice, en el libro de Marcos capítulo 7 verso 24 dice, levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Respondió ella y dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Fíjese lo que dice. Jesús está completamente, dice, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. ¿Qué concepto tenía Jesús de los gentiles? ¿O qué concepto, cómo le habla, o cómo le llama prácticamente a esta mujer sirofenicia, o cómo le dice que no está bien dar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? En palabras sencillas le dijo que, le estaba diciendo en otras palabras, que los gentiles o las personas que hacen ciertas cosas es un calificativo algo fuerte, pero ese concepto lo tenía Jesús. Y fíjese lo que dice, o sea que las veces que Jesús tuvo contacto con los gentiles, nunca les enseñó, no les habló, sino él hablaba
todo su público era solamente judíos. Y es por eso que sus seguidores también no tienen claro eso. Por eso en el libro de los Hechos capítulo 15 se mira una discusión que van a hacer con los gentiles que están entrando en el movimiento mesiánico, si entran por la ley o entran por la fe en el Mesías. Entonces eso es lo que están tratando de discutir. Ahora vamos a aclarar este punto, porque Jesús dice que no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Entonces prácticamente, si podríamos entender y analizarlo, lo que Jesús le está diciendo, que esta mujer está clasificada como uno de esos animales. Ahora vamos a ver en el libro de Apocalipsis 22:15, donde dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Dice, mas los perros estarán fuera. Es el mismo concepto que tenía, el mismo concepto, el que escribe el libro de Apocalipsis, es el mismo concepto de lo que Jesús tenía hacia los gentiles, pero no hacia los gentiles en términos generales, sino exactamente hacia los gentiles que hacen ciertas cosas que violan la ley de Dios, o la ley o las escrituras. Dice, porque dice aquí claramente en el libro de Apocalipsis capítulo 22 verso 15, dice, mas los perros estarán fuera. O sea, ¿quiénes son los perros? Y aquí da una lista. Y los hechiceros. ¿Quiénes son los hechiceros? Personas que practican la hechicería, que va en contra de los mandamientos de Dios. Esos son los fornicarios, las personas que practican fornicación, que van en contra de la voluntad de Dios o en contra de los mandamientos de Dios. Los homicidas. ¿Quiénes son los homicidas? Las personas que cometen homicidio. Son personas que van en contra de la voluntad de Dios. Los idólatras, todos aquellos que cometen idolatría. Creer más en la existencia de un Dios es idolatría. Y todo aquel que ama y hace mentira. O sea, todo eso es violación a la ley. En conclusión, lo que Jesús, el concepto que tenían o que se tiene o que tenían estos hombres, era de que esas personas que violaban la ley eran considerados de esta manera. Pero ahora, ¿ese es el concepto realmente que el pueblo judío tiene de todas las naciones o de todos los gentiles? No, eso no es el concepto, porque hay muchas personas de las naciones que completamente no hacen nada de eso. Viven completamente una vida honesta, una vida buena, y son hombres de muy altos valores sociales, de muy altos valores morales. Entonces, no le aplica, no es una generalidad para todos los de las naciones. Es más, hoy en día hay muchas personas que son de las naciones que no practican ninguna de esas cosas. Entonces, eso no quiere decir que lo que estaba explicando Jesús o lo que estaba enseñando Jesús no tenía algún fundamento. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las naciones hacen esos tipos de transgresiones. Y no solamente la mayor parte de las naciones, sino incluso el pueblo de Israel o el pueblo judío durante toda la historia. Si tú lees el libro de los Reyes, el libro de las Crónicas, ahí vemos claramente dónde se inclinaban a la idolatría, a la hechicería. Entonces, ¿quiénes son los justos? Los que obedecen la ley. Entonces, en conclusión, vamos a concluir que Jesús solamente le enseñó a los judíos y no le enseñó a los gentiles. Así que esto es un estudio y esperemos que le haya sido de gran ayuda para ustedes y podamos entender completamente el panorama y el público de lo cual Jesús le enseñó y Jesús se movió. Así que seguiremos informando. Adiós.